Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. En busca de la verdad doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Tenemos el privilegio en este día, en esta hora, de tener la visita de los hermanos Víctor Azurdia. Dios les bendiga. Y el hermano Eustaquio Quintana, más conocido como hermano Tachito. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermano. Que no es visita, sino que es presencia, ¿verdad? Porque sí, aquí están los maestros de la palabra, que vamos a estar tratando el tema de las puertas del alma. Y en este caso nos toca la puerta de las aguas. Estuvimos hablando de la puerta de la fuente, que el Señor nos daba una bendición tremenda a través de esa puerta, y esperamos que el Señor nos hable a través de esta otra puerta, que es la puerta de las aguas. Qué casualidad, ¿verdad? Las fuentes y luego viene el agua que purifica. Y quisiéramos leer Nehemías 3:26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Aquí nos damos cuenta de que la palabra del Señor es comparada con el agua. Y también quisiéramos leer Efesios 5:26 para darnos cuenta que es lo que nos quiere hablar en este tema. El Señor dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces es algo que nosotros como cristianos constantemente necesitamos, porque constantemente estamos contaminándonos con las corrientes de este mundo, ¿verdad? Y quisiéramos pasar los micrófonos al hermano Víctor Azurdia para que nos empiece a hablar de este tema. Bueno, para las personas que nos sintonizan por primera vez, que no han seguido la secuencia del tema, estamos tomando las puertas y también en figura de Nehemías, cómo él toma el papel o la figura del Espíritu Santo que se propone restaurar las puertas del templo de Israel. Entonces, en esta ocasión nos toca la puerta de las aguas, y vemos nosotros, como estaba diciendo el hermano Jorge, cómo nosotros asociamos, porque la palabra nos lo deja ver claramente. Hay muchos ejemplos, podemos tomar ejemplos del Antiguo Testamento cuando dice que la roca de la cual ellos tomaban agua, ya tenemos la revelación al Nuevo Testamento que dice: y la roca que los seguía era Cristo. Entonces podemos ver de que la puerta del agua es figura de la palabra que limpia nuestra alma, como lo leyó en Efesios 5:26 el hermano Jorge. Y vemos la importancia de lo que la palabra es para nosotros. En el segmento anterior estábamos hablando acerca de cómo, si Dios, que es todopotente, omnipresente, todopoderoso, en la travesía del pueblo de Israel en el desierto, así como los llevó a Elim, que era un oasis, así muy bien los hubiera podido llevar de oasis en oasis, o ríos o fuentes, pero no, él prefirió usar una roca de la cual emanara agua. Y nosotros sabemos que esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego no usaban esa agua nada más para tomar. Yo creo que la usaban para bañarse, para limpiarse. Entonces todos los beneficios que tiene la palabra de Dios cuando nosotros la oímos, máxime cuando la ponemos por obra. Y en esta ocasión es lo que vamos a ampliar acerca de lo que es la puerta de las aguas. Amén. Yo creo que es muy interesante entender la importancia de lo que es la palabra para cualquier creyente, y de que sabemos, como lo mencionó el hermano Jorge, que nosotros en nuestro caminar en este mundo, en nuestro diario vivir, nos contaminamos. Pero si nosotros nos vamos al libro de Juan capítulo 13, cuando el Señor va y le lava los pies, entonces algo que le dice, ¿por qué les tenía que lavar los pies? Porque dijo: ya vosotros habéis sido limpiados, ya habéis sido lavados, pero vuestros pies están sucios. Entonces vino el Señor, se ciñó un manto y tomó una vasija para lavarle los pies, porque es figura de nuestro caminar.
diariamente. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a limpiar nuestro caminar en esta vida para de alguna manera cuando nos presentemos con Dios no estemos sucios? Y eso es algo que a veces no nos gusta tocar y confrontar, porque es algo que de alguna manera nos incomoda. Pero la palabra de Dios lo que hace cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted participa de un discipulado, hermano, usted está limpiando su alma por la palabra, está limpiando. Y el Salmo 119, 53 dice, restáurame conforme a tu palabra. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender de que la palabra va a ser una función muy importante en nuestras vidas para limpiarnos. Ahora también esto es tipología de lo que es un discipulado, porque los discipulados tienen que existir. Nosotros basamos de alguna manera el crecimiento de nuestra iglesia en los discipulados, porque sabemos, hermano, que cuando usted de alguna manera, porque usted no puede venir a una congregación, le es difícil por su trabajo, cualquiera que sea el motivo, usted va a un discipulado y el estar oyendo de alguna manera con la palabra de Dios está limpiando poco a poco su alma y está de alguna manera sacando todo lo que es pecado de su alma, porque nuestra mente se llena de todo esto. Y es muy importante entender, dice que aquí los que restauraron eran los servidores del templo. Ahora, si usted se va a Levíticos 27:1, cuando el Señor empieza a comprar y empieza 50 ciclos por todo y 30 por la mujer, pero dice todos los que servían en el templo, esto es figura de todos los que están dentro del servicio de Dios y que sirven para Dios, figura de los ministros también que de alguna manera traen la palabra y están predicando la palabra para auxiliarnos a nosotros y empezar a dejar el pecado y seguir caminando en el orden que Dios quiere caminar. Amén. Y es interesante porque tenemos que limpiarnos constantemente. Alguien le decía a nuestro pastor, pero ¿por qué tanto servicio? ¿Por qué tanta reunión? Entonces, algo que nos damos cuenta nosotros que tal vez como seres humanos no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos al diario caminar de este mundo. Pero la palabra del Señor dice, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces, eso nos hace ver de que constantemente nos tenemos que estar lavando a través de la palabra. Y quisiera leerles 1 Corintios 6:9 para que nos demos cuenta qué es lo que éramos antes de estar en Cristo y qué es lo que somos ahora estando en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 6:9 en adelante, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí dice algo bien tremendo en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que es muy importante lavarnos de toda esta contaminación, ¿verdad, hermano Víctor? Sí, es interesante de que desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo Dios estaba prefigurando un plan, cómo Dios estaba trazando a través de lo que le estaba aconteciendo al pueblo de Israel, estaba trazando para nosotros el plan de redención, cómo el Señor iba a trabajar con nosotros. Y, decíamos que en el desierto Dios muy bien les pudiera haber dado cualquier otra clase de bebida, pero no, Él escogió una roca que los iba a seguir, un alimento especial, un maná que iba a caer del cielo. Dios muy bien los hubiera llevado a donde hubieran habido plantas silvestres de las cuales ellos pudieran haber comido, pero no, Dios les estaba dando específicamente, Él mandaba el maná y Él les mandó la roca. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios para nosotros tiene una dieta especial. Tenemos que alimentarnos de cierto tipo de comida, que es la palabra, que es lo que mi Señor Jesús dijo, que es lo que vimos en la puerta anterior que estábamos viendo, la puerta de la fuente, cuando la palabra se hace rema. Mi Señor Jesucristo fue tentado en el desierto y Satanás le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Él le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces ahí podemos ver nosotros que mi Señor Jesús estaba citando del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino que iba a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que ha salido de la boca de Dios es la palabra. Es para nosotros en figura, ese es el maná, ese es el agua.
Y vemos nosotros también aquí, y dice en 1 Corintios, dice, porque 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. No está diciendo comieron maná. Está diciendo comieron alimento espiritual. Nosotros sabemos que era el maná que Dios les estaba enviando. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero la bebida que estaban bebiendo era el agua que salía de la roca. Entonces aquí ya Pablo nos traslada la revelación de qué era lo que Dios estaba planteando en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Que tenían que comer una comida espiritual y tenían que beber una bebida espiritual. Y dice, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces ahí ya podemos ver nosotros claramente, a través de la revelación que el apóstol Pablo nos da, de que la comida que el pueblo de Israel estaba, de la que se alimentaban ellos, era una comida espiritual. Y el agua que brotaba de la roca no era un agua simple y común, sino que era una bebida espiritual. Amén. Y qué tremendo lo que dice, por ejemplo, yo veo las figuras del agua que se usaba en el lavacro, donde llegaban a limpiarse los sacerdotes antes de empezar a ministrar, era sacado de cisternas, para que ellos se limpiaran. Pero el agua que bebió el pueblo de Israel de esa roca dice que era torrentes. Y algunas versiones dice que era un agua llena de espíritus. Por eso él dice en Juan capítulo 6, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces lo que ellos bebieron espíritu. Sin embargo, el hecho de estar caminando en el desierto, esa agua de alguna manera lo sustentaba porque era espiritual. Porque todo lo que vemos nosotros, la tipología de lo que nosotros vemos del pueblo de Israel en el desierto, prefigura todo lo espiritual. Y ellos no hicieron caso por eso el versículo que ustedes leían de 1 Corintios capítulo 10, dice que muchos de ellos quedaron postrados porque la mayoría de Dios no se agradó. Porque a pesar de que tomaron de esa agua, comieron maná, de alguna manera tentaron a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer ahora Dios con nosotros? A través de la puerta de las aguas, es limpiarnos para que no sucumbamos ni nos pase lo mismo, porque ahí mismo lo dice Pablo, estas cosas fueron escritas como testimonio para vosotros, para que vosotros no añoréis, ya no decía sino añoréis, lo mismo que añoraron, y por lo cual dice quedaron postrados en el desierto. Porque se habla en Hebreos capítulo 3 que aún hasta tentaron al Espíritu toda esta gente y que tuvieron de alguna manera el privilegio de tomar el agua de la roca, que sobrenaturalmente al toque sí, de la vara de Moisés brotaban torrentes. Y yo me imagino, o sea, como cualquier persona que anda caminando en el desierto por unas cuantas horas desea ver una fuente que sea, y eso era una fuente especial, no era como los que ahora en el desierto se tiene que excavar para ver hasta dónde pueden encontrar agua. No, esa agua sobrenaturalmente surgía de esa roca y el pueblo era saciado, y eso es lo tremendo, que era saciado y volvían a tener sed. Y ahora nos vemos al libro de Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana iba a aquel pozo, y el mismo Señor dice, quien bebiera de esta agua jamás tendrá sed. Esa es la diferencia. Y qué interesante, porque en el versículo 5 que no leí, era lo que estabas diciendo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, ahí estamos certificando de que todo lo que Dios estaba planeando con el pueblo de Israel era para aplicación directa de nosotros. Y si este pueblo estaban comiendo la comida espiritual y estaban bebiendo esa bebida espiritual y Dios no se agradó de ellos, quiere decir de que si nosotros estamos viniendo a la iglesia, estamos congregándonos, pero tenemos que ser bien alimentados, o sea, el alimentarse en el sentido de que haga digestión esa comida, porque uno puede estar comiendo algo y no hacerle digestión, o sea, nada más está ingiriendo el alimento, pero no se está haciendo parte de uno. Cuando la comida ya hace su digestión, ya ha sido digestada, quiere decir que ya se volvió parte del cuerpo de uno. Entonces, yo veo aquí de que podemos caer en un peligro, hermano Jorge, de que alguien
puede estar viniendo a la iglesia, puede estar oyendo palabra, y sin embargo, al no vivirla, le va a suceder lo mismo que le pasa al pueblo de Israel aquí, que dice que Dios no se agradó. ¿Por qué no se agradó? Porque no ponían la palabra por obra. Y dice que muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto. Qué peligro para nosotros como hijos de Dios, que podemos estar oyendo la palabra. Por ejemplo, esta palabra que alguien puede estar oyendo y le puede estar llegando a su corazón y no atender a esa palabra. Es un gran peligro, porque así como este pueblo quedó postrado por no poner atención, por no poner la palabra por obra, nosotros podemos correr ese mismo peligro si no ponemos esa palabra por obra. Amén. Y es muy importante saber de que es una de las razones por las cuales nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, él siempre nos está exhortando a que nosotros busquemos la palabra del Señor, no solo en la iglesia, no solo en las áreas de trabajo que desempeñamos en esta iglesia, sino que también en los discipulados. Y dicho sea de paso, quisiera darle un anuncio a aquellas personas que quieran acercarse a un discipulado del amor de Dios. Si usted quiere atender a uno de esos discipulados, los tenemos en diferentes hogares, en todo lo que es Los Ángeles, en diferentes ciudades. Usted puede llamar al 323-789-1665 para que tenga más información, porque yo sé que hay algunas personas que les cuesta un poco venir aquí al templo, a congregarse aquí con los hermanos, a recibir aquí la palabra edificante, pero muchas veces usted puede llamarnos y poder atender a un discipulado del amor de Dios, donde usted va a salir edificado, donde la sana doctrina va a ser de usted una persona nueva. Y quisiera leerles el motivo por el cual nuestro pastor nos exhorta a que nosotros busquemos de la palabra, porque dice que la puerta del agua se llama Jesucristo, porque Él es el agua viva. Amén. Y ahora le voy a decir por qué. Quisiéramos leer Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces aquí inmediatamente en el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, aquí estos versículos me dan a conocer de que si yo no soy limpio a través de la palabra, entonces el Espíritu Santo no me puede presentar como una novia esposa. Imagínense qué sería presentarle a un novio una esposa toda sucia, ¿verdad? Toda con ropa sucia, toda arrugada. Yo creo que ese esposo se decepcionaría de esa esposa. Y aquí nos da la clave de que a través de que nosotros estemos lavándonos, a través de esa palabra que es comparada con el agua, nosotros estamos siendo purificados. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo. Entonces, es algo muy interesante, muy importante de llevar a cabo para que nosotros podamos hacer novia esposa del Cordero, ¿verdad, hermano Tachito? Y yo creo que esto es bien importante, ¿verdad? Hace unos días yo sacaba esta figura. Nuestro cuerpo y la tierra se compone de 3/3 de agua. Si nosotros, nuestro cuerpo, los 613 miembros que tenemos en nuestro cuerpo, estuvieran empapados de esa agua como figura de la palabra, nosotros teníamos una mentalidad diferente, hubiera metanoia en nosotros, pero desafortunadamente a veces nosotros no hacemos caso omiso. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué a una persona que se está deshidratando le tienen que dar suficiente agua? Hay diferentes aguas, ahora la de mola de la agua alcalina, que dicen que no tiene ácidos y todo eso, pero el tomar la verdadera palabra, como mencionaba el hermano Jorge, que Cristo es el agua viva, que puede darnos a nosotros vida, porque mencionamos, y no queremos de alguna manera pues hablar mal ni vituperar a alguien más, pero cuando hay una buena palabra, la gente empieza a crecer, sana, robusta, porque la alimentación, como sacamos la figura también del maná que comían, pero tenían también que beber el agua, porque es obvio, estaban en un desierto. La figura es que en este mundo vamos a tener, como dijo, vamos a tener muchas pruebas, pero la palabra nos va a ayudar, nos va a sustentar en ese camino. ¿Por qué? Porque en este caminar, en esta civilización que estamos viviendo, que está perdida totalmente y que va en declive, de alguna manera nosotros en el pasar no sabemos quién hace nuestra ropa, no sabemos ni tampoco queremos indagar, pero también en nuestro caminar, lo que vemos, lo que oímos, con lo cual alimentamos nuestra alma, tiene que ser depurado por la palabra de Dios. Si no es la palabra, como él mencionaba, esto que habla de Efesios 5:26 es para un grupo élite especial, solo para la esposa o la novia esposa, que de alguna manera
va a tener la parucía, va a ver al Señor, pero si están sucios Él no se va a presentar. Y usa una figura que, o sea, que cuando la mujer, allá en los ritos de israelitas o judaicos, cuando se iba a casar a la mujer, antes, 1 o 2 días antes que se casara, lavaban el vestido con un agua que ellos habían almacenado y que le echaban una especie de cloro para que el vestido saliera limpio. Y se tenía que presentar delante de su, o que iba potencialmente su esposo, con su vestido limpio, limpiecito. ¿Por qué? Porque es obvio, vemos todo ahí se ensuciaba por el polvo y todo. Entonces antes que ella se presentara con el pretendiente, el que iba potencialmente a ser su esposo, lavaban su vestido y su velo, figura de la cobertura también, y entonces cuando ella ya iba y se prensaba con él, ella estaba limpia. Por eso dice que él viene por una novia que no hay mancha ni arruga en su vestido. Tenía que estar nítido para que él aceptara. Entonces la figura de la iglesia, ¿cómo se va a presentar? Si Él es santo, si Él es puro, no podemos ir nosotros impuros, manchados, arrugados. Imposible. Amén. Eso es algo que es impresionante, ¿verdad? Amén. Y quisiéramos hacer un paréntesis, ya que yo sé que el Señor nos está bendiciendo a través de la palabra, pero quisiéramos hacer un paréntesis para aquellas personas que quisieran ser parte de la novia esposa del Cordero, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, y aquellas personas que quisieran reconciliar. Quisiera decirles que este es el momento, esta es tu hora, este es tu minuto, este es tu segundo para que el Señor haga esa obra en tu vida, para que el Señor te limpie de toda la contaminación de este mundo. Y quisiéramos pasar los micrófonos al hermano Víctor Azurdia para que nos guíe con palabras de oración a aquellas personas que quieran aceptar y a aquellos que quieran reconciliar. Amén. Si hoy tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, Apocalipsis 3:20 dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Si hoy tú estás oyendo la voz del Señor que te está llamando a que tú entres al redil, si te está llamando a que tú experimentes ese nuevo nacimiento, yo te voy a invitar para que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, Sí, Padre reconozco que soy pecador. Sí, Padre Santo. Reconozco que he fallado. Te pido perdón. Por la sangre preciosa Me arrepiento de mis Nombre pecados. poderoso de Cristo Jesús, oh Padre Santo. Te recibo Gracias te damos, oh Cordero como Santo, Señor bendito y eres. Salvador de mi vida. Te exaltamos, Señor. Gracias Bendecimos, oh Padre. por haber muerto por mí Alabanza a ti, Señor. en la cruz del Calvario. Gracias, oh Cordero Abro las puertas de mi corazón. Nombre poderoso. Te invito a que vengas hoy a morar a mi vida. Bendito Salvador de la Espíritu Santo, te invito Señor. a que vengas hoy Padre Santo, a vivir dentro de mí. nombre poderoso de Cristo Amén. Jesús. Gracias. Y amén. Padre Santo. Si tú hiciste esa oración de fe, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Que aunque tú mueras, vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Seguidamente mi hermano Jorge te va a estar dando información cómo tú puedes contactarnos para que nosotros te demos seguimiento en esa decisión más importante de tu vida, que es haberle entregado tu vida a Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos cada vez Amén. que una persona se arrepiente Claro que sí. y vuelve de su mal caminar a un nuevo caminar. Sabemos de que la palabra del Señor dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces el próximo paso a la luz de la palabra del Señor, según lo que dice Marcos 16:16, es el bautismo en agua, que es la primera administración al alma. Y sabemos de que eso es algo necesario porque el mismo Señor Jesucristo lo menciona en Marcos 16:16. Si tú lees tu Biblia, te vas a dar cuenta que está escrito con letras rojas. Cada vez que están esas letras rojas, es nuestro Señor Jesucristo hablando a la vida de la persona que está leyendo. Y también dice Juan 3:3, y respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es una cosa. Algo que usted acaba de hacer es ser una persona apta para ver el reino de Dios, según lo que dice Juan 3:3. Pero leamos ahora Juan 3:5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, una cosa es ver el reino de los cielos y otra cosa es entrar en el reino de los cielos. Y ahora te invitamos a que si tú quieres más información acerca de los bautismos en agua que nosotros efectuamos una vez por mes en nuestro ministerio, llámanos al 323-789-1665 y dile a la persona que te conteste el teléfono, hermano, hermana, yo quisiera bautizarme porque a la luz de la palabra yo ya acepté a Cristo como mi Señor y Salvador
ahora quiero proceder a la primera administración de mi alma, que es el bautismo en agua. Y ahí los hermanos con mucho gusto te estarán atendiendo y para darle seguimiento a la luz de la palabra, para que tú estés en un caminar en el Señor. Y sabemos que también tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que la palabra del Señor dice en Apocalipsis, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, algo muy importante de tomar en cuenta, que es de que todo aquel que esté escrito en ese libro de la vida, no va a hacer adoración a las cosas malas que vienen en el Apocalipsis. Pero bueno, yo sé que ya el tiempo nos ha avanzado y quisiéramos pasar los micrófonos al hermano para que nos diga qué más vamos a estar hablando de las puertas de las aguas. Sí, es interesante que ver en el pasaje que nuestro hermano Tacho mencionaba acerca de la samaritana. Nosotros vamos a ver cómo ahí hay un gran peligro hoy en día, más que todo para los cristianos, de buscar una iglesia con sana doctrina. Porque nosotros sabemos que el enemigo sabe que le queda muy poco tiempo y va a estar tratando de imitar falsas doctrinas hasta el extremo que dice la palabra, que si fuese posible, aún los escogidos pueden ser engañados. Por eso es de suma importancia, usted que me escucha ahí y me ve, de que busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde todo lo que se diga desde el púlpito concuerde con la Biblia. O sea, de que es tan peligroso, tan sutil el trabajo del enemigo, de que si aún fuera posible, los escogidos pueden ser engañados. ¿Qué quiere decir eso? De que se va a asemejar tanto a la verdad de la palabra, que solo con el discernimiento que el Señor nos puede dar a través del Espíritu Santo, que nosotros vamos a poder detectar si esa es la doctrina sana, si esa es la doctrina que nos da crecimiento. Y en el próximo segmento vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos discernir eso a través del Espíritu Santo. Juan 15:3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y este ha sido nuestro segmento en busca de la verdad doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos muy emocionados, muy contentos de que nos hayas sintonizado, pero por favor no te vayas, sigue la segunda parte de este segmento que va a ser de mucha bendición para tu vida y esperamos que nos sigas sintonizando. Un saludo a aquellas personas que nos están sintonizando desde Sudamérica, Centroamérica y aquí a nivel de este país, Estados Unidos. Dios te bendiga ricamente y esperamos tu sintonía. No te muevas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en la